Ahí está, bueno, ahí se supone que también estoy grabando, con la idea de que después después quede subida la clase para que lo tengan también como insumo en el futuro por si les queda algo mal en los apuntes, si se tranca o lo que fuera. Que no sé si les subí la clase anterior, después me confirman eso si está subida, pues realmente de este grupo no recuerdo, hace tanto que no tenemos clase que un poco lo he dejado de lado, eso no sé si se lo subí a la plataforma EVA. Eh, bueno, digamos que la clase pasada, por lo que ustedes me venían diciendo, habíamos quedado en esta idea de que el ordenamiento jurídico medieval está fragmentado, ¿no? Es decir, existe una fragmentación que nosotros manejamos que no es solamente territorial, sino también de clase. Esta idea de que diferentes personas de diferentes oficios se nuclean entre sí y se dictan a ellas mismas sus propios ordenamientos jurídicos, basados sobre todo en lo que es la costumbre y los fallos judiciales, ¿no? Porque al mismo tiempo estos gremios son los que administran justicia para las personas que forman parte de estas profesiones, ¿no? Si existe un litigio entre dos comerciantes, por poner el ejemplo, quien va a dirimir este problema entre dos comerciantes va a ser justamente el gremio de los comerciantes de la ciudad de tal lugar donde se genera el problema, ¿no? Entonces, todo esto les va a servir, sobre todo a los que están haciendo relaciones laborales, les va a interesar, creo yo, o intuyo yo, un poco más que a los que hacen relaciones internacionales, porque tiene directa relación con las relaciones de trabajo, ¿no? Es decir, la idea de gremio como idea de una institución que no permite el libre ingreso a una profesión, sino que el ingreso a esa profesión debe ser como un ayudante de un maestro, y al mismo tiempo la cantidad de maestros que se dedican a determinado arte y oficio está limitado por esta institución que tiene que autorizarlo, ¿no? Es decir, no existe ni la libertad de trabajo, ni la libertad de industria, ni la libertad de empresa, ninguna de estas cuestiones. Entonces, bueno, digamos, esta organización medieval del trabajo me parece que les puede interesar mucho más a los de relaciones laborales que a los de internacionales. Por otro lado, lo que habíamos mencionado también la clase pasada sobre el surgimiento del derecho privado internacional, ¿no? Es decir, esa idea de los estatutarios, de los glosadores, de los posglosadores, le va a servir o le puede llegar a interesar mucho más a los que hagan relaciones internacionales que a los que se dediquen a relaciones laborales. Digamos, y estos gremios o corporaciones van a seguir existiendo hasta una fecha que, si mal no recuerdo, es 1804, ¿no? Van a seguir existiendo en gran parte de Europa durante toda la Edad Media, pero también van a sobrevivir a la Edad Media y van a llegar a la modernidad. Y llegando a la modernidad, se van a encontrar con un gran problema, ¿no? Y el gran problema es que a partir del siglo XVII, siglo XVII, XVIII, va a cambiar un poco la cosmovisión del mundo, ¿no? Es decir, la gente va a empezar a pensar cosas distintas. ¿Qué va a pensar la gente en determinado momento? Algo que ustedes ya deben haber dado en el liceo, deben haber dado en alguna otra asignatura, incluso de la carrera, esa idea de que todos los hombres nacen iguales frente a la ley, ¿no? Esa idea de que todos los hombres o todas las personas somos iguales ante la ley y que la ley no debe hacer distinción. Me imagino que habrán estudiado eso. Bueno, sí, el secularismo tiene más que ver con otras cosas, pero también podría llegar a tener que ver con esto, digo. Si yo les digo las palabras libertad, igualdad y fraternidad, ¿a ustedes qué les suena? Revolución Francesa. Revolución Francesa, dice Riel, claramente. Pero no solamente con el fenómeno de la Revolución Francesa como tal, sino como toda una idea, todo un desarrollo liberal que se va formando a partir de fines de la Edad Media o durante la modernidad, más que la Edad Media, durante la modernidad, ¿no? Esa idea de que todas las personas son iguales ante la ley.
Y vean ustedes acá, les traigo este ejemplo porque a mí siempre me gustó y me parece bastante, digamos, indicativo de esta idea de la igualdad de las personas, ¿no? Este es un decreto, es el texto de un decreto de 1793, fíjense, 1793, plena Revolución Francesa, ¿no? O sea, la Revolución Francesa en sus momentos más álgidos, y el decreto dice, la Convención Nacional decreta la pena de muerte contra quien proponga una ley agraria o toda otra subversiva de propiedad territorial, comercial o industrial. ¿Por qué es indicativo este decreto? ¿Por qué me parece que está bueno retomarlo o mirarlo el día de hoy? Vean ustedes que nosotros habíamos visto la clase pasada que los gremios nucleaban a personas del mismo oficio, ¿no? Y que estos dictaban normas para las personas de ese oficio particular. El gremio de los comerciantes dictaba normas mercantiles o recogía las costumbres de los comerciantes, el gremio de los albañiles hacía lo propio con los albañiles, el gremio de los vidrieros lo propio con los vidrieros. Cuando llega esta idea, ¿no? Con la Ilustración, con la Revolución Francesa, con el naturalismo racionalista, etcétera, etcétera, se llega como a esta idea de que la gente no debe ser separada en clases, sino que todos somos iguales ante la ley. Y esto tiene repercusiones no solo en las formas de trabajo, sino también en la forma de entender el derecho. Antiguamente era un derecho por clase. Si uno era sacerdote se le aplicaba un derecho, si uno era noble se le aplicaba otro y así sucesivamente. Y esto intenta borrar con todas las diferencias entre las personas. No importa si alguien es campesino, no importa si alguien es, bueno, nobles no van a existir más, ¿no? Pero no importa si alguien es comerciante, si alguien es vidriero, si alguien es carpintero. A todos se nos aplica las mismas leyes. Y esto que parece algo tan simple, algo tan básico, ¿no? Uno con la mentalidad del siglo XXI dice, esto es lo más normal del mundo, ¿no? Todos somos iguales. Pero sin embargo, genera algunos problemas, generaba antiguamente y sigue generando hasta el día de hoy. Hoy se diferencia según talentos y virtudes, antes era según su economía, su clase, al igual que se creía que los más ancianos eran los más sabios. Bueno, sí. Claramente, más que por economía, se diferenciaba por clase, ¿no? Usted podía ser el hombre más rico de su ciudad, pero aún así seguía siendo un comerciante, un constructor o lo que fuera. Es decir, no tenía tanta relevancia el poderío económico desde el punto de vista jurídico, ¿no? Siempre es mejor llorar en un yate, como decía mi abuela. Digamos, el dinero no hace la felicidad, pero es mejor llorar en un yate. Ahí va, Franco nos trae esa frase orwelliana. Pero digamos, Ismael, este sí, pedido de igualdad creo que tiene precedentes en el discurso sobre la dignidad humana de Pico de la Mirandola, ¿no? Pero esto es de 1486. a ver, digo, sí, gente excepcional ha habido a lo largo de toda la historia. No, también forma parte a veces de saber, la historia tiene esas cosas, ¿no? De repente uno encuentra un antecedente que dice, ah, bueno, este es el antecedente, pero si no No, no, tiene, no, claramente que pasan cosas, obviamente cuestiones sociales, pero digo, hay como precedentes que en el sentido de desde lo teórico, digo. Después la práctica ya es otra cosa, claramente. no, Pasaron. sí, obviamente desde lo teórico, pero muchas veces uno encuentra una frase que dice, bueno, pero este lo dijo antes, sí, pero el impacto que tuvo determinada persona cuando dijo determinada cosa es totalmente distinto al impacto que Claro. tuvo otra persona que lo dijo posteriormente. Eso es, Ujú. es algo muy común que nos ha pasado a todos, que encontramos algo y decimos, pa, qué copado fulano, mira lo que decía, y sí, pero en realidad lo que decía es más uno con la visión del siglo XXI que le atribuye más relevancia de la que realmente puede llegar a tener, digo, Claro. como nota al pie, ¿no? No tiene que ver tanto con la clase de hoy, pero como
enseñanza para cuestiones futuras, y si tiene que hacer la monografía, ya sabe. Pero digo, esta idea de igualdad va a afectar esas antiguas relaciones de trabajo, ¿no? Y claramente tiene un impacto en lo legal, ¿no? Claramente este decreto lo muestra. Pena de muerte, o sea, pena de muerte, la mayor de todas las penas, contra aquel que proponga, ni siquiera que apruebe sino que proponga una ley agraria o toda otra subversiva de propiedad territorial, comercial o industrial. Es decir, se condena a muerte a aquellas personas que se les cruce por la cabeza proponer leyes especiales para clases de personas especiales, ¿no? Una ley agraria, ¿a quién se le va a aplicar? A aquellos que se dedican a la actividad agropecuaria. Una ley de propiedad territorial, ¿a quién se le va a aplicar? A aquellos que tengan propiedades territoriales. Lo mismo con el comercio, lo mismo con la industria. Este decreto es de 1793, ¿no? Todavía no estamos entrando en lo que es el proceso de la codificación. Ustedes saben que los códigos van a venir después con el imperio napoleónico. Pero está bueno tener eso en cuenta porque, ¿qué dice acá? Igual los revolucionarios de aquellas épocas siempre fueron reprimidos. Bueno, no sé, no hice el perfil psicológico de los revolucionarios de aquella época, así que no le puedo confirmar ni negar. Capaz que usted tiene razón. A lo que apuntaba es, claramente claramente estas limitaciones van a tener un problema cuando se haga la codificación, y es que si bien todos somos iguales ante la ley, y eso es cierto, y no se admite mayor distinción que la que proviene de los talentos y las virtudes, también es cierto que determinadas ramas de actividad del ser humano requieren legislaciones específicas. El caso más evidente, el caso más notorio es el derecho comercial, ¿no? Es decir, que por eso también estudiamos nosotros desde el punto de vista de los comerciantes el surgimiento del derecho mercantil, ¿no? Es decir, no es casualidad. El derecho mercantil es, sin lugar a dudas, uno de los más específicos que se pueda llegar a tener, porque los mercaderes se dedican a una actividad que tiene muchas particularidades y que aquellas personas que no se dedican al comercio de repente no las pueden llegar a comprender del todo, ¿no? Es una disciplina propia, la actividad comercial o mercantil, y necesita la actividad mercantil su propio derecho. Y tan es así, digo, no es un invento mío, sino que es algo casi que empíricamente comprobable, tal es así que en plena revolución o en pleno liberalismo político, en pleno auge de estas ideas de la igualdad de las personas, al momento de hacer la codificación, ustedes saben que el primer código es el Código Civil de Napoleón, ¿no? Creo que es 1804, si alguien lo googlea y después me dice, se lo agradezco. Creo que es 1804, pero sinceramente no recuerdo la fecha exacta. El primer código es el Civil de Napoleón, que regula todas las cuestiones de derecho privado. 1804, gracias Baptista. Pero no regula dentro del derecho privado, dentro de las relaciones privadas entre las personas, el Código Civil no regula la actividad mercantil. ¿Y eso por qué? Porque posteriormente se va a hacer otro código distinto, que va a ser el Código de Comercio, y que ya no regulará a los comerciantes como una clase distinta de los demás, sino que va a regular a los comerciantes como va a regular los actos de comercio. Y esto es lo que se llama el periodo objetivo del derecho mercantil. Igual eso no se lo vamos a preguntar tampoco. Digamos, se deja el criterio de que el comerciante es la persona que se dedica al comercio y se adopta un criterio de actos de comercio, es decir, determinados actos taxativamente enumerados se consideran actos comerciales y todo aquel que realice esos actos va a ser considerado comerciante. De esta forma se salta
ese escollo, digamos, esa limitación que tenía la idea de que no podía haber derechos por clase, y se adopta un criterio de que todos somos iguales ante la ley, porque todos tenemos las mismas posibilidades jurídicamente de dedicarnos al comercio. Ya no es un derecho de clase, pero sigue siendo un derecho específico, un derecho distinto. Vean ustedes todas todas las piruetas que hay que dar, piruetas intelectuales todas, ¿no? Todas las maquinaciones mentales que hay que hacer para que todo siga más o menos igual que antes, ¿no? Es decir, un derecho civil por un lado y un derecho comercial por el otro. E incluso hasta el día de hoy se siguen haciendo esas piruetas. Ustedes saben que hace pocos años, cuando digo pocos debe ser 5 o 6, el país que está al lado nuestro, los argentinos, Ruilova, que si todavía está entre nosotros, capaz que puede darnos algún dato al respecto, cambiaron su viejo código civil y su viejo código de comercio y los unificaron en un mismo cuerpo normativo, pero lejos de llamarle Código de Derecho Privado o cualquier otro nombre similar, lo llamaron Código Civil y de Comercio. Es decir, si bien siguen estando juntos, están separados, ¿no? Son dos disciplinas jurídicas que juntas pero separadas. Se mantiene esa distinción. Digamos, y eso viene de la Edad Media, no viene de la Edad Media, de cuando el derecho mercantil se separa del derecho civil, viene de esa idea, pero parece interesante ese aspecto. Bueno, creo que de esto también habíamos hablado la clase pasada, si mal no recuerdo, la historia de los estados continentales, ¿no? Los más grandes de ellos, Francia y Alemania, ¿no? La separación aquella que se había hecho, que Carlomagno había unificado un montón de territorios. El Código de Comercio, el uruguayo, es, si mal no recuerdo, de 1865. Y el Código Civil uruguayo es de 1868, si mal no recuerdo. Pero si alguien lo confirma, yo le creo más a Google que a mi memoria. No, si el nuestro es del 65, el más moderno del mundo no puede ser del 85. Porque nosotros no podemos tener el código más moderno, Fabra. Por más nacionalistas que nos pongamos, nosotros no tuvimos el primero. Así que debe ser bastante más anterior. Pero insisto, si alguien lo googlea, lo daremos por bueno. Insisto, yo confío mucho más en lo que me diga Google y Wikipedia a lo que me diga mi memoria. Y como no le creo nada a mi memoria, uniendo un punto con el otro, les pregunto a ustedes. Nosotros habíamos hablado de Carlomagno y de esta separación, de este mapa. Bueno, no le confío tanto a Wikipedia entonces. El Código Civil es del 68, fue aprobado el 23 de enero del 68. Bien. Así que Fabra, investigue ahí un poco más. Y rige en el 69 recién. Ajá, bien. Bueno, siguiendo con esto, ¿se acuerdan? Creo que lo mencionamos la clase pasada, a ver si se acuerdan más o menos de qué se trata este mapa y de qué se trata esta división territorial. Quedaron en silencio, no lo dimos. Profe, Sí, profe, dos cosas. La primera, estaba preguntando por el código de comercio, no el código civil. Primero. Segundo, lo que usted preguntó no es tipo de los como reinos feudales, una cosa así, puede ser, ¿no? bueno, le contesto las dos. Lo primero, cuando se hace el Código Napoleón, todo el mundo le llama Código Napoleón al Código Civil porque es, digamos, la más grande obra que se hizo
en materia jurídica, ¿no? Es un monumento jurídico, como se suele decir. Eso no significa que sea el único código que se haya aprobado en la época de Napoleón. En la época de Napoleón se aprobó, además de ese, si mal no recuerdo, el Código de Comercio, y además del Código de Comercio se aprobó el Código de Instrucción Criminal, o como se llama, el Código de Procedimiento Criminal, y un Código Penal, si no me falla la memoria. Son una serie de códigos, todos aprobados en un lapso de tiempo bastante corto. Digo, eso es claramente el que se llevó todos los galardones fue el Código Civil, porque fue la más grande obra, pero todos son más o menos de la misma época, 1804, 1805. Más o menos andan por ahí. Después sí, los demás países, el fenómeno de la codificación lo que va a hacer es que los demás países intenten igualarlo, ¿no? Por lo que vamos a ver a continuación un poquito. Digamos, esa es la idea. Que incluso aparentemente uno de los que integraba la comisión de codificación, no me acuerdo si era Sillés o Roger Ducot, no quiero decir algo malo o algo bueno de ninguno de los dos, pero aparentemente era un conocido homosexual en su tiempo, todo el mundo sabía que le gustaban los hombres, por más que obviamente por la sociedad en la que vivía lo ocultaba, y cuando en el Código Penal francés aprobado por Napoleón se eliminó, aparentemente se eliminó el delito de sodomía, ustedes saben que el delito de sodomía, que aún está vigente en muchos países del mundo, lo que condena es justamente las relaciones homosexuales, entre dos hombres además. El Código Penal francés eliminó el delito de sodomía y todo el mundo lo adjudicó a este político que integraba la comisión de codificación. El problema es que este político integraba una comisión de codificación distinta, es decir, no tuvo nada que ver con el Código Penal. Tendría amigos en esa comisión y les habría dicho que lo eliminaran, pero no fue de su puño y letra, digamos, ¿no? Chimentos en la Francia revolucionaria, podríamos llamar la clase de hoy. Para que vean Ismael, ustedes. Sí, tengo las fechas. Código Civil napoleónico, 1804. El Código de Comercio en 1807 y el penal en el 1822. ahí va, más o menos sí, en esas épocas. Gracias, Riet. Me salvó la petiza. Sí, machistas ha habido siempre, ¿no? Esa crítica, digamos, y tuvo, digamos, para que vean también cómo a veces un político encumbrado puede hacer que los prejuicios vayan para un lado o vayan para el otro, ¿no? Y Francia convertirse en uno de los primeros países en abolir el delito de sodomía, que dicho sea de paso, rigió en el Uruguay durante bastante tiempo. El primer código penal uruguayo reconocía la sodomía como un delito y creo que hasta el 34 siguió vigente ese delito, si mal no recuerdo. No sé su aplicación práctica, realmente no se los puedo. Puede ser, no sé. Rusia tiene leyes bastante extrañas. Otro sistema jurídico. Otra historia también. Digamos, ¿cuál es la importancia de los códigos o por qué los códigos son tan relevantes? Parece que no lo habíamos mencionado, alguien me había dicho que no vimos este mapa o que no lo habíamos mencionado mucho. En la Edad Media, nosotros vimos que la Edad Media comienza en el 476 después de Cristo y que termina en el 1453. En el 476 lo que pasa es la caída de Roma, ¿no? Entonces, la caída de Roma deja un enorme vacío de poder. Y este enorme vacío de poder es llenado por, como ocurre siempre que hay un vacío de poder, digamos, pequeños señores de la guerra, grandes latifundistas locales, etcétera, etcétera. Y esto genera una gran disgregación del poder. ¿Quién va a ser el primero que va a intentar
nuclear a toda esta gente y que va a intentar imponerse sobre todos ellos, incluso militarmente, va a ser un señor llamado Carlomagno, que si ustedes conocen el nombre es porque es considerado el patriarca de Francia y de Alemania. Lo que hizo Carlomagno fue unificar todos estos territorios que nosotros vemos acá en estos tres colores. Estos tres colores, digamos, son el Imperio Carolingio. ¿Qué pasó cuando Carlomagno muere? Bueno, antes de que Carlomagno muriera, lo que hizo fue instrumentar un sistema de corte feudal. ¿Qué significa un sistema feudal? ¿Saben lo que significa un sistema feudal? Sí. A ver. Hay un territorio es adjudicado a un señor, o sea, a los señoríos, y hay personas que tienen habilitado, o sea, en realidad es como una especie de esclavitud, porque en realidad las personas que están trabajando en la tierra y viven en ese territorio no pueden salir de ese territorio. Es como vivir ponele que sos inquilino, pero trabajás para quien te alquila, digamos. Bueno, sí, no sé muy bien esa analogía. Y no te podés ir de tu casa, ponele. Usted ya quiere techo asegurado y gratis. No sería mal. Es lo que todos soñamos. Bien, está bastante rumbeada lo que usted dice. El sistema feudal es un sistema en el que lo que más importa es la propiedad de la tierra, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en claro. No importa el comercio, no importa la producción, lo que importa es la tierra, es la máxima riqueza. Obviamente, si nosotros vemos la extensión que tenemos acá en el mapa en pantalla, si vemos la extensión que tiene el Imperio Carolingio, vamos a ver que es muy grande, ¿no? Es muy grande hoy en día. Imagínense lo grande que era en la Edad Media, una Edad Media llena de bosques, una Edad Media sin caminos, sin lugares, sin posadas, sin nada. O sea, para ir de un lugar a otro es muy difícil. ¿Qué se le ocurrió hacer a Carlomagno para poder administrar efectivamente estos territorios? Dividirlos en pequeñas parcelas. Y cada uno de estos territorios tenía sobre él a un señor feudal. Y estos señores obviamente tenían mucha independencia, no la independencia jurídica, sino la independencia de que era imposible que las órdenes de Carlomagno llegaran. Además, recordemos que esta época ni siquiera hay una capital del imperio, ¿no? Es decir, no hay una ciudad que sea la capital administrativa, es una corte itinerante, va de una ciudad a otra. Entonces, digamos, estos señores feudales son, valga la redundancia, como señores feudales, ¿no? Gobiernan en su tierra y un poco hacen lo que se les pinta. Las dos clases de administración que creó Carlomagno son los ducados y las marcas. En los ducados gobiernan los duques y en las marcas gobiernan, como se podrán imaginar todos ustedes, los marqueses. Esa es la diferencia que hay, uno que escucha a veces el marqués de no sé dónde o el duque de no sé qué, y uno dice, ¿qué diferencia habrá entre un marqués y un duque? Bueno, la diferencia es que una marca está ubicada al borde del territorio, mientras que un ducado está hacia el interior. Eso significa que una marca tiene potestades militares mucho mayores que un ducado porque obviamente necesita defender la frontera del imperio, ¿no? ¿Qué dice Baptista? Al ser tan grande el territorio no se podía controlar adecuadamente. ¿Qué hacía cada cual en sus territorios? Efectivamente, hay una dificultad para controlar. Pero también se agrega a esta dificultad el hecho de que los cargos van a ir haciéndose hereditarios, ¿no? Entonces, digamos, las familias son propietarios de la tierra, propietarios en el sentido del derecho privado, no en el sentido del derecho público. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy el presidente de la República no es propietario de la República, sino que la República es un Estado, etcétera, etcétera, que es gobernado por fulano, mengano, los ministros, etcétera. El criterio medieval es un criterio de derecho privado, es decir, la tierra le pertenece a fulano, no es que fulano la administra en nombre del Estado, bla, bla, bla.
digamos, eso es lo más importante. Y esto va a llevar a una creciente fragmentación política de la Europa medieval, ¿no? Porque cada señorío feudal va a tener su propio ordenamiento jurídico. Cuando muere Carlomagno, lo sucede su hijo Ludovico Pío, y Ludovico Pío, por gracia de la suerte, o como quieran llamarle, es el único hijo que va a sobrevivir a Carlomagno. Entonces el imperio carolingio se mantiene unificado gracias a eso. Pero incluso antes de morir, pero para hacerlo fácil, cuando muere Ludovico Pío, el imperio se divide entre sus tres hijos, ¿no? Ese criterio de que ahora el gobernante es propietario de la tierra, no es que hay un sucesor que es el hijo mayor o lo que sea, como es una herencia, se divide en tres, porque son tres hijos. Y estos son los colores, los tres colores que nosotros vemos acá, ¿no? El naranja, para mí eso es violeta, y el verde. Después, los que hicieron artístico, que están tan orgullosos de haber hecho esa orientación, me dirán qué color exactamente es ese. Color lavanda. Bien, bueno, vamos a creerle a Barbosa. No sé si Barbosa hizo artístico. ¿Era usted que había hecho? No, yo hice derecho. Ah, bien. A ver, de los que hicieron artístico, me dice acá, Soria me dice que es morado. Bueno, yo lo voy a dejar en violeta porque dibujo es una de las pocas materias que tuve el gusto de llevarme a examen, así que lo vamos a dejar en que es un color violeta. Bien, está. Acá se están descubriendo los daltónicos que estaban ocultos. Digamos, el naranja, ¿no? Como dice ahí arriba, que de hecho ni siquiera lo veo acá. El naranja le pertenece a Carlos el Calvo, el violeta, pongámosle, a Lotario, y el verde a Luis el Germánico, ¿no? Que son los tres hijos de Ludovico Pío. Bueno, no sé, esas cosas de género, Fabra, no me quiero meter, porque ahora es todo muy controversial las cuestiones de género, así que no quiero ingresar en ese terreno tan escabroso. Bueno, no sé, las explicaciones científicas podríamos hablar también bastante rato. Digamos, se dividen en estos tres territorios. Si ustedes tienen a mano un mapa de la Europa moderna y lo miran, van a ver que el territorio naranja corresponde en su mayoría a lo que es la actual Francia, mientras que el territorio verde corresponde en su gran mayoría a lo que es la actual Alemania. Y esto no es casualidad. Estos, y quizá acá les interese más esta parte que viene ahora, les puede llegar a interesar mucho más a los que hacen relaciones internacionales que los que hacen laborales. Eso no quiere decir que los que hacen laborales puedan dormir una siestita ahora, estén atentos. Digamos, este es el origen de los dos grandes países de Europa, ¿no? Francia por un lado y Alemania por el otro. Los territorios naranjas, estos que le correspondían a Carlos el Calvo era así, van a dar origen a lo que es Francia, y lo que le correspondía a Luis el Germánico va a dar origen a lo que es Alemania muchísimos años después. Bueno, esto no es tan importante. Y acá Martínez nos hace la gran pregunta que se ha hecho la humanidad desde el 876, creo que fue el Tratado del Verdún. Alguien que googlee Tratado del Verdún y me dice de qué año es. ¿No? Y es la gran pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento. ¿A qué país pertenece estos territorios que son violetas y que se llamó Lotaringia porque justamente le pertenecía a Lotario, uno de los tres hermanos? Bueno, ese ha sido
el motivo de todas las guerras que ha habido entre los reinos de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico, que así se llamaba la entidad política de lo que también hoy se conoce como el Primer Reich. 843, sí, puede ser 843. Sí, me suena. 842, 843, puede ser, sí. Sí, obviamente después de Cristo. Bueno, ya 10... No, mire, le voy a confesar algo, Nogueira. Una vez me olvidé de mi propio cumpleaños, así que no me pida la fecha, el día. Con más o menos arrimarle el siglo, yo ya estoy satisfecho. Digamos, ¿por qué estos territorios han provocado tantas guerras? Básicamente, primero que nada, si tenemos 3 personas, 3 reyes, ambiciosos, todos ellos, uno a cada lado, y hay un territorio que está al medio, obviamente el territorio que está al medio no tiene mucho futuro. Lo más probable es que se lo terminen comiendo sus 2 hermanos en algún tipo de guerra, y fue lo que ocurrió. Lotaringia tuvo una vida muy efímera como reino independiente, y ahí va, como dice Bautista, fue inmediatamente conquistado por sus hermanos. Claramente esto fijó una frontera muy voluble entre los 2 reinos, ¿no? Y si ustedes piensan, los territorios que integran Lotaringia son lo que después se llamaría Flandes, que hoy es los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alsacia y Lorena, que también deben conocerlos de nombre por lo menos, les debe sonar Alsacia y Lorena. Digamos, y acá en el Benelux también creo que ahí va, también integraba Lotaringia. Digamos, este cúmulo de territorios fronterizos va a hacer que estos 2 estados se peleen por establecer sus fronteras y digamos, determinar a quién pertenecen estos territorios ¿hasta qué año? A ver si alguien sabe. ¿Hasta cuándo se van a pelear los franceses y los alemanes por determinar a quién pertenecen estos territorios? Yo ahí ya les tiré un pique. Hasta hoy. No, mentira. Bueno, hasta hoy es un poco mucho, pero a ver, no hace tanto tampoco. Entre Francia y Alemania estuvieron hasta antes de la Primera Guerra también, ¿no? Con Alsacia y Lorena. ¿No hay un territorio ahí en la frontera? Como dice Clemente, sí, Clemente dijo hasta antes de la Primera Guerra, yo le diría hasta 1918. Desde el 843 hasta 1918, los franceses y los alemanes se van a estar agarrando a los roscazos cada pocos años para determinar quién tiene el gobierno sobre estas tierras. Es decir, para que vean ustedes cómo condiciona este suceso histórico el resto de la historia de Europa, ¿no? Es decir, no haberse puesto de acuerdo en una frontera clara entre estas 2 superpotencias hizo que vivieran en guerra hasta 1918. Ya la Segunda Guerra Mundial tiene causas que no son conflictos fronterizos, ¿no? ¿El Estado austrohúngaro tenía que ver? En este momento no. Ha tenido que ver, sí, en la historia de la humanidad, pero en este momento no. Fojo o Follo, no sé cómo se dice, acá había dicho, Fojo debe ser, había dicho hasta el Tratado de Versalles. Había dicho bien ahí. Digamos, ¿qué hora andamos? Porque no quiero... capaz que vemos un poquito más de esto. Bien, y acá vamos a meternos un poco en lo que es, digamos, hablamos de la fragmentación política, ¿no? Pero no hemos hablado hemos hablado de la fragmentación política, jurídica, económica, etcétera, etcétera, de la Edad Media, pero no hemos hablado de la solución definitiva a esta fragmentación, ¿no?
¿Y cómo se soluciona esta fragmentación? Si consideramos que la fragmentación es un problema, obviamente, con la antítesis. Bueno, Martínez, usted está apurada. Digamos, ¿cómo se soluciona esto? Con la unificación de los estados. Y la unificación de los estados se va a dar a medida que los reyes van a ir ganando cada vez más poder. Al principio los reyes ganan poder económico, poder político, poder... bueno, no sé. No, estamos... Deje quieto, Martínez. Matando a los reyes, ¿no? ¿Cómo va a matar a los reyes, Baptista? Los reyes son los que van ganando poder, ¿no? Se lo van arrebatando a los señores feudales. Con matrimonios también. Le van arrebatando el poder a los señores feudales, se van haciendo ellos mismos con el poder y logran lo que nosotros conocemos hoy día o lo que los historiadores llaman el absolutismo, ¿no? Es decir, esos reyes absolutos que podían imponer su voluntad a todo el Estado. Y a pesar de eso, a pesar de ese poder que tenían estos reyes absolutos, lo que no pudieron lograr estos monarcas fue... bueno, Fabra, no deje así expuesta a la gente. Digamos, lo que no logran hacer estos monarcas es idear un sistema jurídico único para todo el Estado. Es decir, todavía tienen el problema de las costumbres particulares de los señoríos feudales. Todavía tienen un derecho extremadamente fragmentario. Todavía tienen ese problema de que uno no sabe qué derecho se aplica en determinadas situaciones, en determinados momentos, ¿no? Es decir, sigue existiendo ese derecho determinado por clase, ese derecho de los señores feudales, etcétera, etcétera. Y todo eso se va a terminar, o se va a empezar a terminar con la codificación. El fenómeno de la codificación tiene esa importancia. No solamente elimina el sistema de gremios, no solamente elimina el sistema de clases medievales, sino que además unifica el derecho en los estados, ¿no? Y bueno, digamos que la clase de hoy estaba más encaminada a ver otros fenómenos posteriores digamos, posteriores hasta llegar a nuestros tiempos, o por lo menos hasta llegar al siglo XX, pero me parece que es un despropósito considerando que tampoco para el parcial van a ir todos estos temas, por eso traté de centrarme mucho más en lo que era la historia medieval antes que entrar en la modernidad y en los siglos posteriores, ¿no? Pero así que me parece que vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a hacer un pequeño espacio de lo que hayan estudiado hasta ahora, de preguntas, consultas, etcétera, sobre Edad Media antes que meternos en modernidad, porque, insisto, podemos hablar media hora más, pero me parece más importante, ya que es la última clase y que ustedes tienen el parcial y todo eso, que si algo no les quedó claro, que lo consulten o que vean que podemos profundizar más antes que seguir en estos otros temas. Así que bueno, ustedes me dirán si tienen alguna consulta, duda, sugerencia. Yo, profe, tengo una consulta. ver. En la parte de Edad Media, como que se me apareció ahora la duda. Había muchas cosas del derecho que eran hechas por ¿cómo es esto? No me sale el nombre. Por la religión, por la gente encargada de impartir el catolicismo o la religión que fuera del país, Sí, ¿no? sin lugar a duda, digo, algunas instituciones medievales, como por ejemplo la prohibición de la usura, ¿no? Que creo que en este grupo no lo mencionamos, pero la prohibición de la usura, que tanto martirizó al comercio durante tantos años, claramente tiene un origen religioso, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica condena
el hecho de que uno pueda obtener riqueza a partir del dinero. O sea que en definitiva eso es el préstamo a interés, no deja de ser eso, ¿no? Es decir, uno obtiene una ganancia a base de prestar una suma de dinero. Eso es un ejemplo clarísimo. Después sí, un montón de disposiciones de la Iglesia Católica tienen gran influencia en el derecho medieval. Por ejemplo, y sin embargo, ¿cómo es un caso particular? ¿Cómo tiende a prevalecer de alguna forma la idea de justicia entendida en el sentido de lo que uno entiende por justicia, ¿no? Por sobre lo que pueden ser disposiciones religiosas? Ustedes saben, y esto no es violación de la laicidad, o por lo menos me parece que no, es un tema simplemente académico. Ustedes saben que Jesucristo, en una de las enseñanzas que da, es que ante una agresión es necesario dar la otra mejilla. No tengo idea de qué parte de la Biblia está eso, pero si hay alguien que lo sepa porque haya hecho catequesis o lo que sea, y sepa decirme en qué parte Jesús dice que hay que poner la otra mejilla, será bienvenido. Pero sí, en el Nuevo Testamento seguro. Digamos, Cristo dice que hay que poner la otra mejilla. Y eso llevó a una discusión que hubo en la Edad Media, es justamente el tema de si está prohibida la legítima defensa, ¿no? Ustedes saben que la legítima defensa es ante una agresión que uno recibe, la posibilidad de defenderse sin sufrir una pena, digamos, la posibilidad de defenderse y la posibilidad de inferir a otro un daño sin la consecuencia jurídica, ¿no? Es decir, si uno viene a matarme, Profe, sí, diga, Franco. pero también hay una parte que dice que si un ladrón es agarrado robando, el que lo mate no es responsable por su sangre. Ajá, sí. Hay varias respuestas que se dieron en la Edad Media hacia estos problemas, ¿no? Acá me dice Riet, Evangelio de Lucas capítulo 6. Lo voy a dar por bueno porque no tengo mucha más información al respecto. Y justamente uno de los problemas que había en la Edad Media era, si Cristo dijo eso, que hay que poner la otra mejilla, cómo justificar la legítima defensa, ¿no? Es decir, cómo justificar hacerle daño a otro, digamos, para defenderse a uno mismo. Y una de las explicaciones que daban los juristas medievales es que así como Cristo dice que hay que poner la otra mejilla, Dios también dice que es pecado el suicidio, es decir, matarse a uno mismo. Y creó algo que hasta el día de hoy se utiliza en derecho penal, que es la equivalencia de que quien está obligado a evitar un acto y no... el que está obligado a evitar una acción y la comete, es como si lo hubiera cometido, ¿no? Es decir, si uno tiene la obligación de no hacer algo y lo hace, es equivalente a haberlo cometido. Bueno, en este momento se me traba bastante la lengua. Digamos, la idea es que al estar prohibido el suicidio, si uno tenía la posibilidad de defenderse a uno mismo y no lo hacía, porque ponía la otra mejilla, era equivalente a cometer suicidio. Entonces, en base a eso, algunos juristas propusieron que la legítima defensa era acorde a las enseñanzas de la Biblia, ¿no? No es algo que les vayamos a preguntar, pero simplemente como un ejemplo de cómo a veces uno piensa que lo religioso marca mucho más de lo que en realidad marca, ¿no? Porque estos juristas hicieron todas estas piruetas jurídicas única y exclusivamente para ignorar algo que aparecía en la Biblia, ¿no? O intentar ignorarlo dentro de lo canónicamente posible. Claro, pero usted fíjese que el Éxodo, ahí va, Franco me dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Pero usted fíjese, Lucas, usted fíjese, Franco, que lo que usted me dice es del Éxodo, y el Éxodo es anterior
al Nuevo Testamento. Entonces, digamos, la norma posterior en el tiempo deroga la anterior. Eso como un ejemplo de eso que me había mencionado Fabra, de la influencia de la religión, ¿no? Acá vemos cómo los juristas hacen al mismo tiempo de juristas y de teólogos, ¿no? Tienen que interpretar al mismo tiempo la Biblia y el sentido de justicia de una sociedad determinada para intentar que no haya muchas discrepancias entre uno y otro. Simplemente era para eso el ejemplo, no tenía otra función. No sé al final si le compliqué más la vida a Fabra o si se la facilité después de eso que le dije. No, no, quedó clara la explicación. Lo que sí había preguntado es que si, o sea, realmente usaban como fuente del derecho la Biblia para hacer las normas, entonces. Sí, claro, la Biblia tenía y tiene para los cristianos de hoy en día, digamos, un contenido prescriptivo, es decir, mandata a hacer o dejar de hacer determinadas cosas. En aquel momento, obviamente por el poder que tenía la iglesia y que tenía el cristianismo, eran normas jurídicas. Hoy en día podríamos decir que son normas jurídicas no porque estén en la Biblia, sino porque son normas del Estado. Pero usted pregúntese cuántas cosas son normas jurídicas hoy en día y de última provienen de la Biblia, ¿no? Es decir, si usted abre el Código Penal y ve el delito de, ¿cómo es que se llama? El delito de bigamia, pregúntese si eso no tiene un origen religioso. Digo, por más que estemos en un estado laico, ¿por qué la bigamia sería un delito? Y bueno, es una explicación religiosa. Simplemente nosotros formamos parte de una sociedad que condena la bigamia o la poligamia y la tenemos como un delito. Digamos, capaz que el escribano me va a decir que en realidad es un delito contra los archivos o contra la administración o lo que sea, porque está falsificando documentos públicos o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Pero de última, digo, si la bigamia fuera legal, uno no tendría que falsificar los documentos. Eso no significa que yo esté a favor de la bigamia ni la poligamia. De hecho, estoy en contra del matrimonio único, así que menos voy a estar a favor del matrimonio doble o triple. No sé si ahora quedó un poco mejor. Digo, dudas, consultas, cuestiones por el estilo. Digo, más pensando en lo que tienen que hacer para el parcial que en otra cosa, ¿no? Sí, de incesto no recuerdo ahora si hay figura penal al respecto. Si el matrimonio fuera bueno no necesitaríamos testigos. Bueno, si el matrimonio fuera malo no habría testigos. Digo, más que nada por ustedes. Si no tienen dudas, preguntas ni consultas, lo dejamos por acá y bueno, cualquier consulta la pueden hacer en un foro de la plataforma EVA para que la puedan ver sus compañeros también y contestamos todo de una. Y si no, me escriben y lo vemos. ¿Les parece? Quedaron todos impactados con eso Sí. de que el matrimonio de la bigamia, de muchos doblemente casados acá, me parece. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos, buen fin de semana para todos, cualquier cosa a las órdenes. Ah, Ismael, te reenvío eso que te había enviado. Sí, por favor. Que pasen bien.